tema que nosotros nos ponemos a tratar es las causas y consecuencias del trabajo informal en la ciudad de Bogotá entre los años 2008 y 2016. Estos años comprenden el final de la administración de Samuel Moreno y el de la Bogotá humana de Gustavo Petro Urrego, entendiendo nosotros, dentro de las definiciones que da la Corte Constitucional, que el trabajo informal es una actividad que dignifica a la persona, por lo tanto debe tener todas las garantías y retribuciones que conduzcan a una vida digna como tal. Por eso nos proponemos este tema como tal. Las variables que nosotros priorizamos es el desplazamiento masivo hacia las áreas urbanas, la incapacidad del mercado laboral de absorber toda la oferta como tal y el aumento de la economía informal, llevando también a la ocupación del espacio público. El objetivo principal es el evaluar el cómo y por qué el desplazamiento hacia las áreas urbanas ha contribuido a aumentar el trabajo informal y por tanto también la ocupación del espacio público. Y esto ha llevado a una incapacidad del mercado laboral de absorber toda la oferta en la ciudad de Bogotá. Nosotros nos proponemos entonces comparar las estadísticas demográficas del aumento de la oferta laboral en la ciudad de Bogotá, las cifras de cómo ha aumentado la informalidad y la ocupación del espacio público y también la incapacidad o los factores por los cuales el mercado laboral no ha podido absorber toda esta oferta dentro de las personas que son aptas para trabajar, tienen edad para trabajar. Contextualizando la idea de la incapacidad del mercado laboral para absorber toda la sobreoferta surgida del desplazamiento, podemos ver algunos elementos claves, entre ellos la que el mayor costo del conflicto armado ha sido el desplazamiento forzoso y junto con ello la disminución de los ingresos de estos desplazados. Adicionalmente podemos ver la vulnerabilidad económica que surge tras el desplazamiento, ya que los desplazados no pueden traer consigo sus elementos económicos ni sus activos, por lo cual quedan sin ningún elemento económico para sobrevivir. Adicional tenemos que el aumento de la oferta laboral de los centros urbanos, de los centros rurales hacia los centros urbanos ha sido creciente y esto ha hecho que la migración interna afecte estos centros urbanos. Por último, vemos que los desplazados están dispuestos a trabajar en cualquier actividad y a cualquier precio. Esto ha surgido en la informalidad laboral, por lo cual vemos que la informalidad está atada primero al desempleo, segundo a la existencia de una sobreoferta laboral y tercero se ha configurado como una forma de supervivencia. Podemos ver que con cifras de la unidad de víctimas, el número de personas recibidas en Bogotá dado por el conflicto armado ha ido aumentando y se ha configurado entre el periodo del 2000 y el 2016 con un aumento creciente y constante. Podemos decir que el 84.6% de esta población desplazada se encuentra en Bogotá y llegó entre el 2002 y 2012 en cifras que han sido registradas en el Registro Único de Víctimas. Para este mismo momento, vemos también que la población informal en Bogotá, por cifras del DANE, ha ido en aumento constante, viendo también que entre el 2007 y el 2017 ha ido aumentando. Podemos ver todo esto aunado a que el tamaño de las empresas en Bogotá en su mayoría son microempresas. Esto quiere decir que el tejido empresarial bogotano está soportado fundamentalmente en microempresas, las cuales son estructuras organizativas que cuentan con un bajo nivel de capital y por lo tanto no tienen cómo contratar personal de forma formal ni pagarles por consiguiente todo lo que conlleva la seguridad social. Dado lo anterior, podemos decir que efectivamente una de las causas del trabajo informal sí surge gracias al desplazamiento de áreas rurales hacia áreas urbanas y lo podemos ver especialmente en las últimas dos administraciones de Bogotá, que ha sido entre el 2008 y el 2016, produciendo la incapacidad de este mercado laboral para absorber toda esa sobreoferta laboral. Una de las incidencias que afectó el trabajo informal en Colombia fue el cambio del modelo económico en el país. Esto en el marco de la adopción de medidas neoliberales de la década de los 90. Fue así como una de las medidas desarrollistas de la administración Gaviria fue la apertura económica. Su tesis se basaba en que los industriales iban a ser mucho más eficientes y los productos bajarían de precio al enfrentar mercados extranjeros. Es decir, que los industriales adoptarían nuevas tecnologías, serían más eficientes y adoptarían economías a escala, lo que impulsaría
todo el desarrollo industrial colombiano. Pero la realidad fue diferente. Por un lado, la poca tecnificación del campo, sumado a la poca preparación de los industriales, hizo que sistemática y progresivamente todo el sector industrial se debilitara. Esto hizo que muchas empresas cerraran sus puertas, pero además esto hizo que muchos empleados fueran arrojados a la calle. Además, muchos inversionistas sacaron sus recursos de este sector y los trasladaron a mercados más eficientes y más rentables como el financiero. Además, con la suma de los TLC, descapitalizaron todo el sector industrial y este fue el punto de quiebre para esta industria. Todo esto se confabuló para que el mercado laboral interno fuera incapaz de absorber todo el exceso de la mano obrera que había en el momento. Por un lado, los inmigrantes, familias inmigrantes que llegaban a la ciudad, y por otro lado, todos los desempleados que habían quedado por estas medidas adoptadas en el gobierno Gaviria. Según la OIT, el trabajo informal se considera como una forma de hacer las cosas, una forma urbana de hacer las cosas, cuya marca distintiva se caracteriza por las pocas barreras que tiene el empresario en términos de capital y habilidades requeridas, empresas de propiedad familiar y un mercado competitivo y poco regulado. Dentro de los criterios para considerar la medición del trabajo informal, existen 4 que informa el DANE, dentro de los cuales está el asalariado o patrón de microempresas, los trabajadores que prestan servicios domésticos, el trabajador por cuenta propia, que dentro de estos consideramos que aplicaría para los vendedores ambulantes, y los ayudantes de familia sin remuneración. Hay que considerar 2 factores importantes dentro de los cuales vamos a desarrollar a lo largo de este trabajo, y es que el sector informal de una economía ha sido una de las oportunidades para las personas de bajo nivel educativo para acceder a una remuneración. Y el segundo factor que trataremos más adelante es la causa de la informalidad debido a la incapacidad del mercado o del sector formal para ofrecer empleos. La economía informal, según la OIT, se define como un conjunto de actividades que tanto en la teoría como en la práctica no están contempladas suficientemente bajo estructuras formales. Ahora bien, para responder a la pregunta de por qué aumenta la economía informal y por ende la ocupación del espacio público, es importante retomar 2 variables que veníamos trabajando. La primera, el desplazamiento masivo hacia áreas urbanas, y la segunda, la incapacidad del mercado de absorber la oferta laboral. Estas 2 variables están configuradas bajo una serie de problemáticas que están interrelacionadas entre sí. Dentro de las problemáticas de las variables que venimos trabajando encontramos que la falta de oportunidades laborales tiene una estrecha relación con el nivel educativo, lo que genera o posibilita que se den barreras para acceder al sector formal. Además de esto, encontramos que en un estudio realizado por la Universidad de La Sabana, que Colombia ocupa el 4º puesto en Latinoamérica del salario mínimo más bajo, lo que genera en cierta forma la incapacidad de satisfacer las necesidades de la población. Asimismo, genera o aumenta el nivel de ocupación del espacio público en la ciudad de Bogotá. Para terminar, vamos a hacer un análisis de las principales variables que abordamos en el trabajo. En primer lugar, la economía informal con relación al espacio público. El 48% de los trabajadores en Colombia hacen parte de la informalidad. Estas personas utilizan el espacio público como fuente de trabajo para luego poder satisfacer sus necesidades, principalmente a través del comercio. La otra relación es entre el trabajo informal, el desplazamiento y la incapacidad de absorción del mercado. Entonces aquí decimos que el trabajo informal se creó gracias al todo el desplazamiento que hubo de personas del campo a la ciudad, lo que hizo que hubiese una sobredemanda de trabajo y todas las empresas no pudieran contratar a todas estas personas que llegaron. Y por último, el desplazamiento y la incapacidad de absorción del mercado laboral.
Aproximadamente fueron 5 millones de personas que se desplazaron del campo a la ciudad en Colombia, y las principales, el 50%, se reunieron en las ciudades. Estas personas no eran capacitadas, no tenían una educación formal, y lo que hacía que no estuvieran obsoletas para el mercado laboral, lo que hizo que las empresas no pudieran contratarlas.